La caja envuelta en papel plateado descansaba sobre el asiento del copiloto del viejo coche de Manuel. En su interior había un reloj Seiko. No era el más costoso ni el más exclusivo, pero sí uno elegido con especial cuidado. Era exactamente el mismo modelo que su padre le había regalado cuando cumplió 30 años, el día en que abrió su primer negocio. Aquello se había convertido en una tradición familiar, y Manuel siempre soñó con continuarla con su propio hijo. Ese día, Javier cumplía 30 años, y, como tantas otras veces, Manuel conservaba una pequeña esperanza. Quizá esta vez todo sería distinto. Quizá, después de tantos años de distancia, su hijo volvería a abrirle un espacio en su vida. Aparcó frente al chalet adosado que Javier y su esposa Laura habían comprado 2 años atrás, en una urbanización elegante de Las Rosas. Las calles impecables, los jardines perfectamente cuidados y las fachadas relucientes reflejaban un estilo de vida que Manuel jamás habría podido permitirse, con la pensión que recibía tras décadas trabajando como conductor de autobús. Respiró hondo antes de pulsar el timbre. Al otro lado se escucharon unos pasos. Después sonó la voz de Laura a través del interfono. ¿Quién es? Soy Manuel, el padre de Javier. He venido a traerle un regalo de cumpleaños. Se hizo un silencio incómodo. Manuel. Javier está ocupado en este momento. Quizás sería mejor que volvieras otro día. Solo tardaré un minuto. Quiero entregárselo personalmente. Otra pausa. Entonces escuchó voces conversando dentro de la casa. Finalmente, el mecanismo de la puerta eléctrica se activó. Javier lo esperaba en la entrada con los brazos cruzados sobre una elegante camisa de marca. 30 años. Su hijo tenía la misma nariz que él y los ojos de su madre, fallecida cuando apenas era un niño de 8 años. Manuel había afrontado solo aquella pérdida. Trabajó jornadas interminables para pagar un buen colegio, clases de idiomas y todas las oportunidades que nunca había tenido. Ahora aquel niño convertido en adulto lo observaba con la misma expresión que se dedica a alguien que llega sin ser bienvenido. «Feliz cumpleaños, hijo». «Hola, Manuel». Ni siquiera dijo «papá», solo su nombre. «¿Qué haces aquí?» «He venido a traerte tu regalo». Le tendió la caja plateada. «Sé que las cosas entre nosotros no han sido fáciles, pero esta tradición siempre fue importante para nuestra familia. El reloj de los 30 años». Javier observó la caja unos segundos. ¿Un reloj? ¿En serio? Es un Seiko, el mismo modelo que mi padre me regaló a mí cuando cumplí tu edad. Javier dejó escapar una sonrisa cargada de ironía. ¿De verdad pensabas que apareciendo una vez al año con un regalo bastaba para arreglar todo lo demás? Aquellas palabras golpearon a Manuel con más fuerza de la que esperaba, aunque, en el fondo, ya debería haberse acostumbrado. Si esta historia está captando tu atención, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Javier, sé que estás enfadado conmigo, sé que sientes que muchas veces no estuve presente, pero después de que tu madre falleciera, hice todo lo que estuvo en mis manos. La voz de Javier se endureció. No vuelvas a usar a mamá para justificarlo. Fui un padre solo. Trabajé todo lo que pude para que no te faltara nada, pero para mí nunca fue suficiente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Laura apareció detrás de él y apoyó una mano sobre su hombro. Javier, quizá... No, Laura. Es hora de decir las cosas como son. Volvió a mirar fijamente a Manuel. ¿Sabes cuál sería el mejor regalo que podrías hacerme hoy? Manuel guardó silencio. Que dejaras de formar parte de mi vida. Que dejaras de venir a esta casa con regalos intentando que todo parezca normal. Que dejaras de llamar cada semana y simplemente siguieras tu camino. Durante años Manuel imaginó muchas conversaciones posibles con su hijo, pero jamás una como aquella. Nunca pensó que escucharía un rechazo tan absoluto. ¿Eso es realmente lo que deseas? Su voz salió tranquila, casi demasiado tranquila. ¿Que desaparezca de tu vida? Sí, eso es exactamente lo que quiero. Manuel contempló a su hijo durante unos segundos. Aquel hombre de 30 años llevaba una camisa que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Manuel. Vivía en una casa con la que él nunca habría podido soñar y parecía haber olvidado por completo todos los sacrificios que hicieron posible aquel futuro. Está bien, le volvió a extender la caja. Llévatela, siempre fue para ti. Javier la tomó con evidente desgana. No hacía falta... Tienes razón, hijo. Manuel asintió lentamente. Toda la razón. Me apartaré de tu vida. Manuel, espera. Laura dio un paso al frente, pero Javier la detuvo con un gesto. Déjalo, es lo mejor. Sin responder, Manuel dio media vuelta y caminó hacia su coche. Las piernas le temblaban,
pero siguió avanzando sin mirar atrás. Solo cuando cerró la puerta del vehículo permitió que el silencio lo envolviera. Sacó el teléfono móvil y marcó un número que llevaba 2 años guardado entre sus contactos, aunque nunca había tenido valor para utilizarlo. Era el número que le había entregado su abogado, Ricardo Herrera. «Si algún día sientes que ha llegado el momento, llámame», le había dicho entonces. El teléfono sonó 2 veces. Notaría Herrera y Asociados. Buenos días. Mi nombre es Manuel Ortega. Necesito realizar unos cambios importantes en mi testamento. Era urgente. 2 horas más tarde, Javier estaba sentado frente al escritorio del notario Tomás Navarro, firmando unos documentos que cambiarían el rumbo de su historia para siempre. Señor Javier, quiero asegurarme de que comprende perfectamente las consecuencias de esta decisión. El notario, un hombre cercano a los 60 años, con gafas de montura dorada y un tono sereno, repasó una vez más el expediente. Está eliminando por completo a su hijo Álvaro como heredero de su testamento. En su lugar, la Fundación Infantil Santa Lucía pasará a ser la beneficiaria principal de todos sus bienes, su vivienda, sus ahorros y el capital acumulado durante toda su vida. Todo quedará destinado a esa fundación. ¿Es correcto? Sí, exactamente. El notario levantó la vista. Si no le incomoda la pregunta, ¿qué lo llevó a tomar una decisión tan importante? Javier permaneció unos segundos mirando por la ventana. Desde allí veía las calles de Madrid llenas de gente caminando con normalidad, padres recogiendo a sus hijos del colegio, familias compartiendo la tarde, personas disfrutando de una rutina que muchas veces solo se valora cuando se pierde. Hoy mi hijo me dijo que el mejor regalo que podía hacerle era desaparecer de su vida. Guardó silencio antes de continuar. Así que eso haré. Y cuando algún día ya no esté, descubrirá que desaparecer también significa dejar de formar parte de aquello que construí durante toda mi vida. Tomás Navarro asintió lentamente. Lo comprendo. Después de tantos años ejerciendo esta profesión, he visto situaciones parecidas, padres que lo dieron todo por sus hijos y, con el tiempo, la distancia terminó ocupando el lugar del cariño. Javier respiró profundamente. Dígame una cosa, señor Navarro. ¿Estoy actuando por resentimiento? ¿Estoy utilizando mi testamento para darle una última lección? El notario dejó las gafas sobre la mesa y respondió con absoluta tranquilidad. Ese patrimonio le pertenece únicamente a usted. Tiene derecho a decidir libremente quién será su heredero. Si considera que una organización dedicada a ayudar a niños sin familia aprovechará mejor esos recursos que un hijo adulto con estabilidad económica, esa decisión le corresponde únicamente a usted. No lo vea como un castigo. Véalo como una elección consciente sobre el destino de lo que consiguió con el esfuerzo de toda una vida. Javier tomó la pluma y estampó su firma en el último documento. 42 años de trabajo. Una modesta casa en Vallecas, pagada tras 25 años de sacrificios. Unos ahorros cercanos a los 45.000 euros. Y los derechos económicos acumulados para el futuro. No era una gran fortuna, pero representaba toda una vida de esfuerzo. A partir de ese momento, todo serviría para ofrecer oportunidades a niños que habían perdido a sus padres. Igual que Álvaro perdió a su madre siendo pequeño, quizá ellos valorarían ese apoyo de una manera distinta. Durante las semanas siguientes hizo exactamente lo que su hijo le había pedido. Desapareció de su vida. Dejó de pasar por su barrio los domingos con la esperanza de cruzárselo por casualidad. Dejó de enviar mensajes preguntando cómo estaba. Dejó de llamar. Por primera vez en más de 20 años, desde el fallecimiento de su esposa, dejó de vivir pendiente de una relación que solo intentaba sostener él. Y ocurrió algo inesperado. Se sintió ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Empezó a hacer cosas que había ido posponiendo durante años. Se apuntó a un grupo de senderismo para jubilados. Comenzó clases de pintura en el centro cultural de su barrio. Volvió a reunirse con viejos amigos a los que apenas veía porque siempre estaba intentando reconstruir una relación que nunca dejaba de romperse. Sin embargo, todavía quedaba algo importante por hacer. Quería conocer personalmente la fundación que, algún día, recibiría todo lo que había construido. La Fundación Infantil Santa Lucía ocupaba un edificio sencillo en Carabanchel. Durante décadas había pasado delante de él mientras conducía el autobús urbano, pero jamás había cruzado sus puertas. Esta vez era diferente. La directora, Isabel Molina, lo recibió con una sonrisa sincera. Era una mujer de unos 50 años, cuya energía transmitía confianza desde el primer instante. Señor Javier, es un verdadero placer conocerlo. Su abogado nos informó de su decisión. No imagina cuánto puede significar este gesto para todos nosotros. Javier respondió con humildad.
Solo quiero ver con mis propios ojos a dónde irá ese dinero. Necesito saber que realmente servirá para cambiar vidas. La directora sonrió. Entonces acompáñeme. Estoy segura de que encontrará la respuesta. Recorrieron las instalaciones, aulas donde los niños recibían apoyo escolar, dormitorios preparados para quienes no tenían un hogar al que regresar, salas comunes llenas de dibujos, juegos y risas. Eran pequeños que habían atravesado pérdidas muy difíciles y, aún así, seguían encontrando motivos para sonreír. Isabel señaló discretamente a un niño que leía concentrado en un rincón. Él es Samuel. Tiene 10 años. Perdió a sus padres en un accidente hace 2 años y no le queda ningún familiar cercano. Es un niño extraordinario. Con los recursos adecuados podrá llegar muy lejos. Javier observó al pequeño. Por un instante le recordó a Álvaro cuando tenía esa misma edad. La misma concentración al leer, la misma curiosidad, la misma ilusión que existía antes de que la vida cambiara para ambos. Antes de que la ausencia de su esposa alterara el rumbo de la familia, antes de que el tiempo levantara un muro entre padre e hijo. ¿Qué es lo que más necesita la fundación?, preguntó finalmente. Isabel respondió sin dudar. Becas educativas. Muchos de estos niños tienen un enorme potencial, pero sin apoyo para continuar sus estudios, acceder a formación especializada o disponer del material necesario, sus oportunidades se reducen muchísimo. Teresa sonrió con gratitud antes de añadir algo más. Su futura donación ya supone una ayuda extraordinaria para nosotros, pero si alguna vez lo considera, también podría realizar pequeñas aportaciones mientras sigue con nosotros. Así tendría la oportunidad de ver personalmente cómo cambian las vidas de estos niños. Aquellas palabras despertaron una idea en la mente de Antonio. ¿Y si creo una beca anual? Teresa lo miró con sorpresa. 5.000 euros cada año para el estudiante más comprometido con sus estudios. Me gustaría empezar este mismo año. Los ojos de la directora comenzaron a humedecerse. Señor Antonio, eso cambiaría el futuro de muchos niños. Pero tengo una condición. La mujer sonrió. Lo escucho. Quiero conocer al estudiante que reciba la beca. No solo quiero ayudar económicamente, también quiero acompañarlo, orientarlo y estar presente. Si necesita una figura de apoyo, me gustaría ocupar ese lugar. Teresa asintió emocionada. No sabe cuánto necesitan eso nuestros chicos. Muchos nunca han tenido un adulto que crea realmente en ellos. Antonio recorrió la sala con la mirada. Decenas de niños que habían perdido a sus familias. Niños que valorarían el tiempo, la atención y el cariño que durante tantos años había intentado ofrecer a su propio hijo. Entonces, no esperemos más. 3 meses después, eligieron al primer becado. Se llamaba Lucas. Tal como Teresa había dicho, era un niño brillante, curioso y con enormes ganas de aprender. Desde entonces, todos los sábados se encontraban en una pequeña cafetería cercana a la fundación. Antonio le ayudaba con los deberes, repasaban matemáticas y ciencias, y hablaban durante horas sobre el futuro. Lucas soñaba con convertirse en ingeniero. Antonio compartía con él las experiencias de toda una vida, los errores que había cometido y las lecciones que el tiempo le había enseñado. Sin darse cuenta, algo empezó a cambiar dentro de él. Las heridas que había dejado Marcos seguían existiendo, pero ya no dominaban cada uno de sus pensamientos. No porque las hubiera olvidado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba dedicando su afecto y su experiencia a alguien que realmente los recibía con ilusión. Una tarde de sábado, mientras revisaban juntos un proyecto de ciencias, el teléfono de Antonio comenzó a sonar. Miró la pantalla. Marcos. Era la primera llamada en 3 meses. Permaneció unos segundos observando el nombre antes de dejar que la llamada terminara sola. 5 minutos después, volvió a sonar. Tampoco respondió. ¿No vas a contestar?, preguntó Lucas. Antonio sonrió con tranquilidad. Ahora mismo estamos ocupados con algo importante. Continuaron trabajando, pero el teléfono no dejó de sonar. 10 llamadas en menos de 1 hora, después empezaron a llegar los mensajes. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, llámame. Se trata de la casa. De verdad necesito tu ayuda. Finalmente, tras una nueva llamada, Antonio respondió. ¿Qué ocurre, Marcos? Papá. Menos mal que contestas. He intentado localizarte durante semanas. He estado ocupado. ¿Qué necesitas? Escucha. Sé que hace unos meses te dije cosas muy duras, pero necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? ¿De qué se trata? Prefiero explicarlo en persona. ¿Podrías venir mañana a casa? Había algo diferente en su voz. Había desaparecido la seguridad con la que siempre hablaba. En su lugar solo quedaba preocupación. Está bien, mañana a las 4. Al día siguiente Antonio llegó puntual.
Marcos abrió la puerta enseguida. Parecía otra persona. Tenía profundas ojeras, la ropa arrugada y el cabello completamente descuidado. Gracias por venir. La casa también había cambiado. Había platos acumulados en la cocina, cartas sin abrir sobre la mesa y un desorden que contrastaba con el impecable hogar que Antonio recordaba. ¿Dónde está Sofía? Se marchó. Hace 2 meses. Ha pedido el divorcio. Lo siento, no hace falta. Quizá llevabas razón en muchas cosas que yo no quise ver. Marcos se dejó caer en el sofá con evidente agotamiento. Papá, estoy metido en un problema muy serio. Antonio permaneció en silencio. ¿Qué ha pasado? Perdí el trabajo hace 3 meses. La empresa cerró. Después Sofía se fue. Ya no puedo pagar la hipoteca y el banco está iniciando el proceso para quedarse con la casa. Bajó la cabeza. No me queda nadie a quien acudir. Antonio comprendió inmediatamente el motivo de aquellas llamadas. No era una conversación para reconstruir una relación. Era una petición de ayuda económica. Así que has venido porque necesitas dinero. Pensé que quizá podrías ayudarme hasta encontrar otro empleo. Tal vez podría quedarme contigo durante un tiempo. O si pudieras prestarme algo. Antonio respondió sin levantar la voz. No. Marcos levantó la mirada sorprendido. No, no voy a prestarte dinero, y tampoco vas a vivir conmigo. Hace 3 meses me dejaste muy claro que querías que desapareciera de tu vida. Eso fue exactamente lo que hice. Papá, estoy desesperado. Voy a perderlo todo. Antonio lo observó con serenidad. Supongo que ahora entiendes lo que significa sentir que todo se derrumba. Se puso de pie lentamente. Durante años necesitaste mi apoyo emocional y siempre intenté estar a tu lado. Cada vez que traté de acercarme, levantaste un muro entre nosotros. Me dijiste que nunca había sido suficiente, que había fallado como padre y que el mejor regalo que podía hacerte era desaparecer. Estaba enfadado. No hablaba en serio. Antonio negó despacio. Sí lo hacías y, con el tiempo, comprendí algo. Alejarme fue la mejor decisión que pude tomar. Por primera vez en más de 2 décadas, dejé de vivir pendiente de alguien que no quería tenerme cerca. Empecé a dedicar mi tiempo a personas que sí valoran mi compañía. Y gracias a eso, recuperé la tranquilidad que había perdido durante muchos años. Marcos bajó la mirada. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Antonio respondió con calma. Lo mismo que hace cualquier adulto cuando atraviesa una dificultad. Buscar soluciones, levantarse y seguir adelante. Resolver tus propios problemas, encontrar un empleo, reducir gastos, aprender a vivir de acuerdo con lo que realmente puedes permitirte. Exactamente lo mismo que yo tuve que hacer cuando tu madre falleció y me quedé solo criándote, con una diferencia muy importante. Yo no tenía a nadie que pudiera rescatarme. Ernesto caminó lentamente hacia la puerta. Papá, espera. La voz de Iván sonó mucho más débil que antes. Lo siento. Siento todo lo que te dije. Siento la forma en que te traté. Por favor. Ernesto se detuvo unos segundos, pero no se dio la vuelta. No puedes dejarme así. Sí puedo. Y esta vez lo haré. Cuídate, Iván. Cerró la puerta con suavidad y caminó hasta su coche. A diferencia de la última vez que salió de aquella casa, sus manos no temblaban, no sentía rabia, no sentía tristeza, solo una calma que llevaba años buscando. A veces, el mayor acto de ayuda consiste en permitir que cada persona afronte las consecuencias de sus propias decisiones. Y, en ocasiones, el mejor regalo que uno puede hacerse es dejar de cargar con problemas que nunca le correspondieron. Hay momentos en los que alejarse no significa rendirse, significa empezar a vivir. 6 meses después, Daniel obtuvo el primer puesto en la Feria Regional de Ciencias gracias al proyecto que había preparado junto a Ernesto durante tantos sábados. La beca que habían creado dejó de ser un apoyo para un solo estudiante. La iniciativa llamó la atención de otras personas que decidieron colaborar. Al poco tiempo ya eran 5 niños los que recibían ayuda educativa cada año. Aquello superó todo lo que Ernesto había imaginado. En cuanto a Iván, terminó perdiendo la casa. Según Pilar, que lo supo a través de conocidos en común, había encontrado trabajo en una tienda de electrónica y ahora vivía en un apartamento mucho más pequeño. No era la vida que había planeado, pero estaba aprendiendo a salir adelante con su propio esfuerzo. Quizá algún día comprendería el verdadero valor de quienes permanecen a tu lado incluso en los momentos más difíciles.
Quizá entendería todo lo que su padre hizo por él, o quizá nunca llegaría ese momento, y, por primera vez, Ernesto comprendió que ya no necesitaba una respuesta para seguir adelante. Había aprendido que querer a alguien no significa aceptar cualquier trato, que ayudar no consiste en sacrificar siempre tu propia tranquilidad, y que poner límites también puede ser una forma de respeto, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Desde entonces vivió con una paz que durante muchos años creyó imposible, porque descubrió que algunas despedidas no marcan un final. A veces son el comienzo de una vida mucho más serena. Si esta historia te acompañó hasta el final, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación parecida. Y si quieres descubrir otra historia llena de emociones y reflexiones, continúa con el siguiente video del canal.